Esto es básicamente de un año o de un periodo a otro. En el numerador se coloca la diferencia entre lo realizado en el periodo más reciente o el año del ejercicio y el periodo previo o el año anterior, y en el denominador lo realizado durante el periodo previo. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de la tasa de variación del número de personas sin seguridad social en México y vamos a comparar un año previo contra el año, pensemos que es el actual, ¿no? Que es 2014. Entonces tenemos que nuestro numerador, que son el número de personas sin seguridad social en 2014, fue de 70.1 millones y el número de personas sin seguridad social en 2012 fue de 71.8 millones de personas sin seguridad social. Esta fórmula le tenemos que hacer la división, le tenemos que restar el 1 siempre para que nos dé la tasa, que es el 1 es por la variación que hay de un número a otro número, ¿de acuerdo? Y lo multiplicamos por 100. El resultado en este caso es negativo o positivo. Es negativo, lo cual me indica que la variación y la tasa de variación me puede dar números negativos y positivos, puede ser incremental o que pueda ser decremental, ¿de acuerdo? Otro de los métodos de cálculo es el promedio simple. Aquí nada más retomando un poquito, hay dos cosas que tener en cuenta. Si vieron, para porcentaje estamos hablando de la misma variable en el mismo periodo de tiempo. Es decir, yo voy a medir de la totalidad de esa variable cuánto cumple con cierta característica. Y en la tasa de variación estoy hablando de la misma variable en dos periodos del tiempo. Es decir, esa variable que yo ya establecí, que tiene la misma característica, cómo ha cambiado de un año a otro, o de un semestre a otro, o de un trimestre a otro. Entonces tenemos que estar tomando en cuenta eso, cuántas variables tenemos en juego para reportar y en qué periodos de tiempo y cuántos periodos de tiempo estamos tomando en cuenta. Eso también nos sirve para determinar qué es el método de cálculo más adecuado que tendríamos que usar para reportar en cierto indicador o para construir cierto indicador. ¿Cuántas variables tengo y qué periodos de tiempo voy a reportar o quiero comparar? Ok, y también ¿cuál consideran ustedes que sea el nivel de indicador de acuerdo con nuestra matriz en donde podemos utilizar una tasa de variación? Si el porcentaje estábamos sugiriendo, digo, no es también como una regla, que pudiera ser a nivel de actividad o de componente, la tasa de variación, ¿en qué nivel la pondríamos de la MIR? Propósito e incluso fin, a nivel de fin, ¿no? Básicamente, ok. ¿Qué frecuencia de medición podríamos tener en si es de propósito de fin? ¿Se acuerdan? Anual o mayor, ¿no? De acuerdo. El siguiente método de cálculo es el promedio simple. Es la suma de los valores numéricos dividida entre el total de los mismos valores para obtener cuánto equivaldría a la suma total distribuida equitativamente entre ellos. Y entonces, bueno, tenemos nuestros números de valores numéricos, en este caso B1, B2, B3, B4, sobre el total de ellos, que en este caso, pues bueno, si el B4 es el mayor, pues será entre 4. Y eso nos va a dar el promedio de los valores en conjunto. Ejemplo, promedio de edad de los miembros de un equipo de 6 personas. ¿Qué hacemos? Les preguntamos su edad, establecemos cuántos tiene la variable 1, la variable 2, la variable 3, etcétera. Vemos cuántos son en total, sumamos las variables y los dividimos entre el número total, ¿de acuerdo? Con eso vamos a obtener el promedio. Entonces, si tenemos que una persona tiene 18 años, el otro 19, el otro 17, 22, 27, 21 años, nos va a dar un total de 124, lo dividimos entre el número de personas o los integrantes, que son 6, y nos da un promedio de 20.6 años de edad promedio. El resultado se obtuvo al dividir la suma de las edades de los integrantes del equipo entre el número de sus integrantes, correspondiéndole a cada uno una misma ponderación de 1 sobre 6. ¿Ok? Creo que es muy simple y está muy sencillo. El promedio ponderado, ya es un poquito más complicado, es la suma de los valores numéricos, cada uno con una ponderación asignada. ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos hace ratito en donde se ponderaba el proyecto, más los capacitados, etcétera? Este es el tipo de promedio que podemos hacer, el ponderado. Entonces, es la suma de todos los valores numéricos, cada uno con una ponderación asignada de acuerdo a su nivel de importancia, según el criterio seleccionado,
y esta es dividida entre el número de los valores ponderados. Aquí vamos a hacer una doble suma, digamos, para obtener una estimación que pueda representar la relevancia de unas variables con otras. Entonces tenemos que B1 puede identificarse como el número del valor numérico y la parte del denominador como la suma total de las ponderaciones. Pero bueno, vamos a ver el ejemplo. Es decir, el método de cálculo es precisamente cuando ya pasamos de tener una variable a tener varias variables. Es decir, yo dentro de mi programa presupuestario ya no estoy reportando solamente una actividad o un componente. Tengo varias variables que yo quiero medir y me van a dar cierto resultado. Entonces, ¿qué hago? Le asigno a cada una un valor que yo creo. Yo creo que capacitar a las personas es el 50% de haber logrado mi propósito. Y creo que el otro 50% es haberles dado el material técnico, ¿no? Haberles dado la infraestructura técnica. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que para cumplir mi propósito de que los servidores públicos tengan la capacitación suficiente o su desempeño sea adecuado, yo necesito capacitarlos presencialmente y brindarles herramientas técnicas. ¿Qué haré ahí? Precisamente ponderar esas dos variables y asignarles un valor a la que yo crea que es más importante. Entonces ya ahí lo que reportaríamos como índice sería un método de cálculo de promedio ponderado. Ok, y retomando el ejemplo, aquí tenemos el caso de una calificación de un curso con evaluaciones ponderadas, en donde tenemos 4 calificaciones o evaluaciones aplicadas en un curso y entre la suma del valor de las mismas ponderaciones. Aquí, ¿por qué creen ustedes que dice que tenemos 10 ponderaciones? ¿De dónde sale este 10? De la suma del 1 más 2 más 3 más 4, que son las ponderaciones. Estas mismas se multiplican por cada una de las calificaciones de las evaluaciones y nos dice que 8 por 1, 8, 7 por 2, 14, 8.5 por 3 me da 25.5, 9 por 4, 36. Aquí están ya consideradas todas las ponderaciones, me da un total de 83.5 entre 10. Por lo tanto, la calificación es de 8.35. ¿De acuerdo? Entonces tenemos diversas variables y diversas ponderaciones. El promedio simple. Ok, el promedio ponderado. El siguiente es la razón. Las razones son comparaciones entre dos o más variables que guardan una proporción en determinado periodo de tiempo. Esto yo lo asocio mucho a la eficacia. Estas se pueden expresar de la siguiente manera: 8 a 3, 8 2.3 o 8 sobre 3. La variable A sobre la variable B y me da la razón de cada uno de estos datos. Por ejemplo, en el caso de, no sé si les gusta el básquetbol, ¿sí? Seguramente. Si yo tengo en un partido de básquetbol que el delantero o el que mete las canastas tuvo digamos que 10 oportunidades de encestar o 10 tiros libres y de esos encestó 8, ¿cómo podríamos ponerlo en estos términos de razón? ¿Perdón? Si tuvo 10 tiros libres y digamos que anotó 8, ¿cómo lo podemos mencionar como en términos de razón? 8 a 10, ¿no? Bueno, aquí también es importante tener claro, el ejemplo es ilustrativo, pero para cuando nosotros estamos hablando ya de indicadores, poner un indicador de razón nos habla de dos variables diferentes, es decir, cuánto estoy, si lo que yo quiero lograr es que mi inversión en en construcción de vivienda nueva sea igual a la inversión que existe ya en vivienda usada, por ejemplo, si mi programa es de sector vivienda, aquí lo que yo tengo que lograr es, si yo ya sé que tengo un número muy grande de recursos que estoy destinando a viviendas nuevas y lo que quiero es reusar las viviendas que ya están usadas y darles un nuevo valor, entonces yo me propongo metas de razón, me propongo, ok, de esto que yo ya estoy haciendo, que sería invierto 100 millones en construcción de viviendas nuevas, yo quiero invertir por lo menos 50 millones en el programa de reuso de viviendas usadas. Entonces mi razón sería 2 a 1, o sea que por lo menos yo tenga la mitad de viviendas, de mi recurso destinado al reuso de viviendas,
respecto al total que yo ya estoy invirtiendo para construir nueva vivienda. Ese es el tipo de razón. Alcanzar 2:1, 3:2 respecto a otra variable, no respecto a lo que yo estoy haciendo, sino respecto a otra variable. De acuerdo. Y otro elemento importante es que tenga que medirse en periodos de tiempo. Sí. Yo tengo una, por ejemplo, para el ratio, en cuestiones cualitativas. ¿Para el qué, perdón? El ratio. El ratio. O sea, ¿la división? Debe ser que es la razón. Es la relación, el ratio es la relación cualitativa entre dos fenómenos que reflejan una situación muy concreta. Me refiero, por ejemplo, a un indicador cuando se pone alguna encuesta cualitativa. Pues, en el caso, por ejemplo, una encuesta de nosotros que es medir el nivel de victimización de la población. Entonces ahí puedo utilizar, bueno, en matemáticas nosotros le llamamos el ratio, sería utilizar, por ejemplo, lo que le llaman el promedio ponderado o la razón en ese sentido para dos variables cualitativas, pues. Por ejemplo, el nivel, el número de víctimas pues, de algún delito y el porcentaje o el número de personas que tienen miedo de ser víctimas. ¿Cómo lo podríamos ponderar en ese sentido, ese ratio? Entonces tenemos dos variables, las personas que ya sufrieron un delito y las personas que tienen miedo de sufrirlo. Entonces, de ahí queremos construir un indicador, que le llamamos el nivel de victimización. Ajá, sí, porque son varias variables. Para mí lo más adecuado sería construirlo en forma de índice y sería un promedio ponderado, es decir, asignarle a cada uno una ponderación de los que ya sufrieron un delito contra los que tienen miedo de sufrir un delito, porque de cierta manera todos están victimizados, porque estás padeciendo el problema de que sientes que vas a ser víctima de este delito. ¿Por qué no te recomendaría aquí una razón? Porque tú no quieres comparar la razón que hay de la gente que tiene miedo contra los que ya sufrieron un delito. Para los niveles de razón, por lo general, lo que quieres tú hacer es comparar una variable positiva con una negativa o con una que quieres que llegue al nivel de la positiva. O sea, lo que yo quiero saber es ese vínculo entre esas dos, pues, tanto, por eso en matemática le llaman el ratio, cuando se analizan dos o más fenómenos con una cuestión muy, muy concreta, con un resultado muy concreto cada uno. ¿Cómo los combino para que me dé un índice? Un promedio ponderado es lo que yo te recomendaría. ¿Por qué? Porque tienes dos variables que estás midiendo cosas diferentes. Tú tienes un número que te dice tu número de víctimas y tienes un número que te dice los que tienen miedo de ser víctimas del delito. Entonces, son dos variables diferentes que tienes que agrupar para poder, agrupar para medir la victimización. La mejor forma de agruparlo es haciendo un promedio ponderado, es decir, asignándole a cada uno un valor. En este caso yo le asignaría el mismo, entonces sería el promedio de esos dos números que te da, tú ya vas a tener un índice de victimización. ¿Continuamos? Ok. Bueno, ya vimos aquí los ejemplos, vamos al siguiente, que es el índice simple, que es una medida estadística diseñada para estudiar las variaciones de una o más variables a lo largo del tiempo, del espacio o respecto a un grado de avance o retroceso. También tiene que ver el tiempo, un factor importante. Los índices sintetizan en pocos datos la parte esencial de la información completa en un fenómeno específico. Un índice simple es el cociente entre la magnitud, es decir, el resultado entre la magnitud en el periodo actual o corriente y la magnitud en el periodo base. Aquí vamos a tener un elemento que es la línea base. Generalmente se multiplica por 100 y se lee en porcentaje. No representan gran utilidad en sí mismos y su interés radica en que son el punto de partida para la construcción de los índices complejos y en que algunas de sus propiedades sirven para evaluar la bondad de estos. Consideremos la magnitud X en distintos tiempos de periodos de tiempo y el índice simple de la magnitud X en el periodo T con respecto al periodo 0.
Vamos a ver el ejemplo, que es la variable observada entre la línea base igual al índice simple, y en el ejemplo es: los índices simples son aquellos que consideran un solo atributo o característica. Por ejemplo, la evolución del precio del maíz. Este es un índice simple. Vamos a ver de qué forma creció o decreció el precio del maíz en un periodo de tiempo base y en un periodo de tiempo actual o corriente. Entonces tenemos que en 2010 el precio del maíz estaba en 10 pesos y para 2014 el precio del maíz está en 14 pesos, lo cual me da un índice simple de 1.4 de incremento en el precio del maíz. Si lo queremos llevar, por ejemplo, a la población o al crecimiento de población, ¿qué podemos decir? El estado de Sonora en 2012 tenía 100,000 habitantes y en 2018 tendrá 120,000 habitantes. ¿Cómo estará el índice simple de crecimiento en ese estado? ¿Cómo quedaría? Si teníamos 100,000 en 2012 y 120,000 en 2018, ¿cómo quedaría el resultado del índice? ¿Negativo o positivo? De crecimiento. Creció, ¿no? 1.2, entonces es un crecimiento. Si hablamos a lo mejor del salario